Hemos hecho eliminación de constantes de una familia de curvas, obtuvimos ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a pasar a solución de ecuaciones diferenciales. Definición. La solución de una ecuación diferencial es una función llamada integral o primitiva de la ecuación diferencial. La solución se refiere a una familia de infinitas curvas. F de X, Y, C. Para resolver las ecuaciones diferenciales existen diversidad de métodos dependientes del tipo de ecuación a resolver, fundamentalmente de acuerdo al orden y grado que poseen sus ecuaciones diferenciales o sus derivadas. Sin embargo, para considerar que el resultado de una ecuación diferencial es tal función, esta debe satisfacer plenamente a la ecuación diferencial. Es decir, que al reemplazar la función y sus derivadas en la ecuación original debe cumplirse la igualdad. Ejemplo, que sea y igual a e elevado a 2x, la función, más 5e elevado a 4x. Decir si es solución de la ecuación diferencial. Y segunda menos 6y prima más 8y. Únicamente bueno, lo que aquí anteriormente hemos hecho, la última que hemos hecho, se nos da la familia de curvas o la función. Nosotros obtuvimos la ecuación diferencial. En este otro último que estamos haciendo se nos da los dos y nos dicen probar si esta función es solución de la ecuación diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es derivar esta función como indica la ecuación diferencial, dice aquí y segunda, dos veces. Si vemos que tiene algo parecido a la hecha en la clase anterior, esto. Aquí es la función C1 e elevado a 2x más C2. Tenía dos constantes arbitrarias. Dos constantes arbitrarias. Entonces, en este último ejercicio nos da el valor de C1 y C2. Es decir, ya dice que es 1 por e elevado a 2x más 5 por e elevado a 4x. Entonces, es únicamente derivar y reemplazar en la ecuación diferencial. ¿Cuántas veces vamos a derivar? La ecuación diferencial dice y segunda, entonces tenemos que derivar dos veces. Y es igual a e elevado a 2x más 5 e elevado a 4x, ecuación 1. Si derivamos una vez, y' será igual a 2 e elevado a 2x más 5 por 4, 20 e elevado a 4x. Ecuación número 2. Nuevamente derivamos. Y segunda será igual a 2 por 2, 4 e elevado a 2x más 4 por 20, 80 e elevado a 4x. Tenemos las tres ecuaciones entonces. Y segunda. Eso, las ecuaciones 1, 2 y 3 reemplazamos en la ecuación diferencial. Y segunda menos 6y' más 8y igual a 0. Y segunda está aquí. Tenemos que reemplazar, ¿no es cierto? Pues esto, 4e elevado a 2x más 80e elevado a 4x. Menos 6y', pero y' es 2e elevado a 2x más 20e elevado a 4x. Más 8y, pero y es e elevado a 2x más 5e elevado a 4x igual a 6. Eliminamos, bueno, este no necesitaba paréntesis, por eso no le pusimos. Este es y segundo, este es menos 6y'. Hay que multiplicar menos 6 por 2 y por 20. Y aquí 8 por 1 y 8 por 5. O eliminar los paréntesis. 4e elevado a 2x más 80e elevado a 4x. 6 por 2 menos 12e elevado a 2x. Menos 6 por 20 menos 120e elevado a 4x. Más 8 por 1, 8e elevado a 2x. 5 por 8, 40e elevado a 4x igual a 0. Aquí hay términos semejantes. Por ejemplo, este término semejante con estos tres términos son semejantes. 2x. Entonces, 4, 8 y menos 12. 4, 8 y menos 12. E elevado a x. También estos otros tres términos también son semejantes, pero distintos al anterior. Entre ellos son semejantes. Entonces, 80 más 40 menos 120. E elevado a 4x igual a 0. Aquí 4 más 8, 12 menos 12. Aquí es 0. 0 por e elevado a 2x más 80 más 40, 120 menos 120, 0. Por e elevado a 4x igual a 0. Entonces, 0 por e elevado a 2x es 0. Más 0 por
0 por e elevado a 4x es 0. 0 más 0, 0. Entonces 0 igual a 0. Se cumplió la igualdad. Por lo tanto, aquí está la respuesta. A partir de ahí, y es igual a e elevado a 2, y igual a e elevado a 2x más 5, e elevado a 4x, es solución de la ecuación diferencial y segunda menos 6y' más 8y igual a 0. ¿No es cierto? Si esto no se cumple, entonces no es solución. Hay que dar la respuesta. Otro ejemplo. Otro ejemplo, que sea x igual a y por el neperiano de c por y. Aquí, sí tenemos una constante arbitraria. Tenemos que eliminarla primero. Tenemos que buscar su ecuación diferencial, pero esa ecuación diferencial no tiene que estar en función de c. Tenemos que eliminarla. A ver, podemos derivar como un cociente en el primer miembro, es decir, y lo pasamos a dividir y derivamos eso. Y igual a neperiano de C por Y. Bueno, nosotros buscamos la forma más sencilla que tengamos. O también como un producto. ¿Cómo derivamos un producto de dos funciones U por B? Y es prima. Es U sin derivar por B prima. Más derivada de U por B sin derivar. Es simple, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a aplicar. Que U sea Y neperiano de C por Y sea B. Entonces, derivamos. Derivada de X respecto a X es 1. Ahora, U sin derivar por la derivada del neperiano de C por Y es 1 sobre C por Y por la derivada de C por Y es C por Y prima. Más, ahora derivamos Y por el neperiano sin derivar, Y prima por el neperiano de C por Y. Aquí esto vamos a simplificar y también los C también eliminamos. Y me queda únicamente Y prima. Entonces 1 igual a Y prima más Y prima por el neperiano de C por Y. No hemos logrado eliminar C, ¿cierto? Entonces, pero de aquí podemos factorizar Y prima y despejar Y prima. Entonces, 1 igual a Y prima que multiplica 1 más neperiano de C por Y. Entonces, este paréntesis está multiplicando a Y prima, pasamos a dividir. Entonces, Y prima será igual a 1 sobre 1 más neperiano de C por Y. Esta es la derivada, pero está en función de C. Falta definirse. Entonces, aquí tenemos una ecuación y aquí esta es otra ecuación, dos ecuaciones con una sola incógnita. Entonces, ya no volvemos aquí, por aquí nomás. De ahí vamos a despejar C. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, podemos pasar primero a dividir Y. Ya hemos hecho aquí, ¿no? Igual al neperiano de C por Y. Ahora eliminamos ese neperiano. Entonces el primer miembro es exponencial. X sobre Y. Igual. Hemos eliminado neperiano. Únicamente C por Y. Y de ahí despejamos C. C será igual a E elevado a X sobre Y. Todo dividido Y. Eso reemplaza mi ecuación diferencial. La ecuación diferencial dice que está en función de C. Entonces, X igual a Y por neperiano de C por Y. Bueno, aquí hemos lo mismo que hemos hecho aquí, pero aquí hemos detallado mejor. Entonces ahí reemplazamos aquí en C. Reemplazamos ahí en C. Entonces Y' será igual a 1 sobre 1 más neperiano de C por Y, pero C es E elevado a X sobre Y. Todo sobre Y por Y. Entonces aquí simplificamos. Entonces Y' será igual a 1 sobre 1 más neperiano de E elevado a X sobre Y. Este exponente multiplica al neperiano, puedo aplicar las propiedades. Entonces Y' será igual a 1 dividido 1 más X sobre Y por el neperiano de E. Y el neperiano de E es 1. Entonces me queda Y' es igual a 1 dividido 1 más X sobre Y. Que también aquí puedo hacer lo siguiente.
en el denominador. Con un solo término voy a hacer. Para ello, como un denominador y dividido 1 es y por 1 es y más y dividido y es 1 por x, x. Ahora tengo que multiplicar medios con medios, extremos con extremos, este 1, pero el numerador es 1. Y yo también puedo hacer lo que sea 1 dividido 1. Entonces, extremos con extremos y medios con medios. Entonces, y' es 1, no sé si ahí nomás, 1 por y, denominador, 1 por x más y o y más x, y más x. No es más entonces, y' es y sobre y más x. Eso reemplaza en la ecuación diferencial. Aquí la ecuación diferencial dice y' por x más y, entonces ahí tengo que reemplazar lo que despejé. Entonces, y' es igual a y sobre y más x, ¿no es cierto? Eso es lo que hicimos aquí. Entonces aquí reemplazamos y sobre y más x por x más y. Entonces, esto puedo simplificarlo y me queda y igual a y únicamente. Y igual a y cumple la igualdad. Por lo tanto, x igual a y neperiano de c por y es solución de la ecuación diferencial. Y', x más y igual a y. No es más. ¿Alguna consulta sobre estos jóvenes? Teorema de existencia de solución. Una ecuación diferencial para tener una solución debe cumplir con el teorema de existencia de solución. Es decir, si la ecuación diferencial es de la forma y' igual a f de x y, donde 1, f de x y es continua y uniforme en una región R de puntos P de x y. 2, la derivada de f respecto a x existe y es continua en todos los puntos de la región E. Entonces la ecuación diferencial admite infinitas soluciones de la forma f de x y c igual a 0. A esto se refiere solución general. Después vamos a ver. Tales que por cada punto de R pasa de la región, ¿no? Pasa una y solamente una curva de la familia f de x y c igual a 0, siendo c una constante arbitraria. Tipo de solución. Solución general. Una solución general o primitiva de una ecuación diferencial es el conjunto de todas las soluciones. Es decir, es una ecuación así, f de x y c igual a 0. La interpretación geométrica de la solución f de x y c igual a 0 es de que esta función representa a una familia de infinitas curvas. Entonces, a partir de aquí, a esto lo vamos a llamar solución general. Solución general. Solución general porque está en función de una constante arbitraria. Es decir, hacemos variar esta constante arbitraria de menos a más infinito, me va a generar infinitas curvas. Y a esa familia de infinitas curvas la llamamos solución general. Solución particular. Si en la solución general de una ecuación diferencial queda definido el valor de la constante C, se obtendrá una solución particular. En el caso que se presenten varias constantes, todas deben quedar definidas. La interpretación geométrica de la solución particular f de x y igual a 0 ya no está en función de c, ya se ha definido. Es de que esta función representa a una de las infinitas curvas, o sea, una solución particular es de una ecuación diferencial, es una solución cualquiera. Aquí en forma general, f de x y c igual a 0. Si nosotros hacemos variar de c a c, me va a generar estas infinitas curvas. Por supuesto, paralela, ¿no? No va a cambiar. Solamente la constante cambia. Hacemos variar. Y así, aproximadamente, ¿no? Más o menos que tenga esa forma. Por supuesto, yo aquí no lo voy a poder hacer. Y una de ellas es la solución particular. Cualquiera. Si el problema no dice cuál, yo puedo elegir cualquiera. Pero ¿cómo tiene que decir el problema? Dice, el problema puede decir que la solución particular sea aquella curva que pase por el punto tanto. ¿Es ahí? Entonces, este punto P, con ese punto P,
Con esos datos, las coordenadas de ese punto, yo defino el valor de la constante. Ejemplo, dada la familia de curvas x cuadrada más y cuadrada igual a c, supuestamente su ecuación diferencial es y' más x sobre y igual a 0. Vamos a verificar primero si corresponde esa ecuación diferencial, tal como hemos hecho en el caso anterior. Entonces, si es que verifica la igualdad, se llama solución general. Si no, no lo es. Ahora, si es solución general, la vamos a representar gráficamente. Puede ser que no pida, pero aquí lo vamos para mostrar cómo es lo que se hace, representar gráficamente esa familia de infinitas curvas. Inciso C, que la solución particular sea aquella curva que pase por el punto 3, 4. Entonces, aquí esta familia de curvas, x cuadrado más y cuadrado, igual a C. Cuando ambas variables son al cuadrado, puede tratarse de circunferencia, elipse o hipérbola. Cuando los coeficientes, borraré mejor esto, cuando los coeficientes son iguales, en este caso 1, no está escrito, pero es 1, y 1, circunferencia. Cuando son distintos, puede ser hipérbola o elipse. Cuando son distintos. También borraré este 1. No estamos diciendo que si fueran distintos, puede ser 1 y menos 1. Entonces, hipérbola. Uno de los signos es negativo, hipérbola. Uno de los términos. Y cuando son distintos, simplemente con el mismo signo, el elipse, una familia de infinitas elipses. Entonces, para que de repente, si no lo encuentran muy familiar, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, una familia de infinitas circunferencias. Entonces, primero vamos a verificar si esta función, esta familia de curvas es solución de la ecuación diferencial. Tenemos que derivar, por supuesto. X cuadrado más y cuadrado igual a c, tenemos que derivar 2x más 2y por y' igual, derivar una constante, 0. 2y por y' es igual a menos 2x. Lo simplificamos y despejamos y'. Y' será igual a menos x sobre y. Eso reemplazamos aquí en y'. Entonces y' dice menos x sobre y más x sobre y, 0. Término semejante, signo contrario, 0. 0 igual a 0. Entonces, la familia de circunferencia es solución de la ecuación diferencial. Inciso B, vamos a representar gráficamente este x cuadrado más y cuadrado igual a c. Entonces, hacemos crecer primero que r sea mayor a 0. ¿No es cierto? No podemos hacer de menos infinito. Mayor a 0, no puedo decir que sea 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y así sucesivamente. Ese es el inciso, a eso se refiere el inciso B. Simplemente a eso. Esa familia de infinitas circunferencias se llama solución general. Ahora, una de ellas es la solución particular. ¿Cuál? Aquí nos dice que es que sea la que pasa por ese punto 3, 4. Entonces, por decir, no sé, 3, que sea aquí. 3. Y hay 4, no importa. Entonces, ahí nos genera un punto. Pasa por ese punto. Esa es la circunferencia. Entonces, nosotros tenemos que definir el radio de esa circunferencia. El radio de esa circunferencia. R. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos los datos de ese punto. P igual, no. 3, 4, 3, 4. Aquí está mal, cruzado. Este es 3 y este es 4. Este es 3 y este es 4. Entonces, este es 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16 más o menos. Más 9, 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, con eso ya he definido el valor de la constante. Entonces, la solución particular, x cuadrado más y cuadrado igual a 5 al cuadrado. Esa circunferencia, nuevamente aquí, 3, 4. Esa circunferencia tiene radio 5. Será el punto P. Y aquí también, ¿no? Este es 3. Y pero no cambian los valores numéricos.
Entonces, con estos valores, con el punto P, he definido el valor de la constante. Entonces, esa circunferencia, esa será la solución particular. Estamos indicando. Número 2. ¿Qué pasó ahí? 2, este es 1. ¿Esto 1? Sí. Dada la familia de curvas y igual a x cuadrado más c, bueno, solamente una de las variables está elevada al cuadrado, entonces se trata de parábolas. Sea x o y iguales parábolas. Entonces, vamos a verificar, vamos a ver si corresponde a la ecuación diferencial y' menos 2x igual a 0. Lo mismo que la anterior, derivamos y igual a x cuadrado más c. Derivada de y es y', derivada de x cuadrado es 2x, derivada de una constante 0. No hay más entonces. 2x reemplazamos en la ecuación diferencial. Dice y'. Ahí tenemos que reemplazar 2x menos 2x igual a 0. 0 igual a 0. Cumplió. Cumplió. Entonces, por lo tanto, la función y igual a x cuadrado más c es solución de la ecuación diferencial y' igual a 2x, y' es menos 2x igual a 0. Entonces, gráficamente es una familia de infinitas parábolas. Si yo hago variar c de menos, pongámosle de menos 3, este valor es el que corta en el eje y. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. 3, este es 3, 4, menos 4. Es donde corta el eje y. Pero nos está diciendo que la solución particular sea aquella que pase por el punto P, 1, 4. También lo mismo que el anterior. 1, 4 es cuando x es 1, y es 4. Reemplazamos entonces y. Eso es para definir el valor de c. Y es 1, no, y es 4 y x es 1. Entonces será 4 igual a 1 al cuadrado 1 más c. De ahí despejo c. C igual a 3. Entonces reemplazo y igual a x cuadrado más 3. Y esa es solamente, esa parábola es la solución particular. No hay más jóvenes por ahora, solamente eso. Nuestra primera semana de clase. Yo creo que ya la siguiente ya será esperar información, por supuesto. Comentaba que el rector ha pasado un comunicado de que las clases iban a ser presenciales desde el 1 de septiembre, pero no han dado, no está en condiciones la universidad no está en condiciones para que pasemos clases, pero en peor de los casos, yo le busqué alguna solución, hay que buscarle, y yo, de repente, si las clases son presenciales, sí o sí, pero que no haya aglomeración de personas, entonces nosotros vamos a tener que dividir nuestro grupo. El día lunes, por ejemplo, pasamos 2 horas y cuarto, la mitad entra a primera hora y la otra mitad entra a segunda hora, es decir, lo partimos nosotros en dos, nuestra clase de 6:15 adelante, a 8:30, ¿verdad? Entonces, esa es una de las soluciones. Y el día miércoles, como, como también tendría que partirse, pero ya sería de repente media hora, pues es 1 hora y media, 45 minutos, no creo que lo podamos hacer, que hay clase. Entonces, lo mejor de ustedes sería ese día miércoles virtual, para no perder mucho tiempo. Vamos a tardar en transportar y vamos a estar de vuelta. Hay que darle solución. En cuanto a la ponderación, existe un trabajo práctico único, 10%, un primer examen parcial, 20%, 20%, un segundo examen parcial, también 20%, y un examen final.
50%, haciendo un total de 100, por supuesto, ¿no? No es más, jóvenes. Terminada la clase, yo les tengo que enviar el contenido que hemos hecho hoy día con las correcciones que les he dado, o por lo menos he mostrado en el punto o en el primer caso, pero sí, no, aquí está, ¿no? El resultado final, la verdad que no cambió, no sé por qué le cambié de posición. Era 3 4, aquí lo dice 3 4, ¿no es cierto? 3 4, y yo le puse 4 3. Entonces, con eso, de repente, no, así se los voy a enviar. En la siguiente semana ya lo corregimos para que ya ustedes lo puedan tener. Además, les voy a pasar el programa de la materia y su bibliografía. Quedaría pendiente la programación semanal o no sé si es diario, no, semanal. ¿Listo? No es más, jóvenes. ¿Algún Ingeniero, comentario? Sí, disculpe, una duda. ¿Su materia tiene ayudantía o exolatura? sí, sí. Voy a tratar, creo que ya está en el grupo ya. En 2 grupos yo vi los auxiliares en el grupo de WhatsApp. Todo a través de WhatsApp, pero de todas maneras voy a ver quiénes son los ayudantes. Bueno, que no están designados específicamente para un grupo, ¿no es cierto? C1, por ejemplo, no. Esa persona está para C1, puede ser para mí, conmigo F3, por ejemplo, y de otro profe más. Entonces, creo que le dan 2 o 3 grupos para que administre él. Pero eso, por si acaso, si hay urgencia, pueden del Departamento de Matemáticas sacar los datos de los ayudantes. ¿Algo más? Bueno, Ok, ok, gracias, hasta, ingeniero. hasta aquí la clase entonces.